Ricardo Monreal, ¿se acabó su sueño rumbo a la silla del águila? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo están? Gracias por continuar con nosotros este día, esta noche. Ricardo Monreal Ávila, vaya personaje. Salta a la fama, haciendo un poquito de historia, si me lo permiten, durante el sedillato, cuando no le dan la gubernatura de Zacatecas, no le permiten ser candidato a la misma, se pasa al Partido de la Revolución Democrática y este punto es importante porque nos ayuda a darnos cuenta el perfil de Ricardo Monreal. Un hombre pragmático, un hombre que defiende sus intereses, pero que sabe jugar muy bien, ¿no? En el sistema político de nuestro país. Se dio cuenta que en Zacatecas el PRD estaba creciendo, que tiene una base social importante, sin duda alguna, y que el PRI era derrotable. Y era derrotable porque no tenía un candidato fuerte, porque no tenía un candidato que realmente tuviera las actitudes y aptitudes del propio Ricardo Monreal. Ahí es cuando todo el mundo comenzamos a conocer a Monreal, porque incluso este movimiento de cadera, dirían por ahí, se le bautiza como el Monrealazo. Y después a cada integrante del PRI que se pasaba al PRD o al PAN y ganaba una elección, se le comenzaba a decir, aplicó el Monrealazo. Después, efectivamente, Ricardo Monreal supo oler, ¿no?, el triunfo, el crecimiento, se mantuvo cerca de Andrés Manuel López Obrador, como dirigente nacional del PRD, posteriormente como una de sus principales figuras y como candidato a la presidencia de la República. Lo apoyó cuando se dio el fraude del 2006, lo apoyó en el 2012 y finalmente jugó de su lado para el 2018. Todo ello el presidente de la República lo recompensó, porque López Obrador es dado a recompensar la lealtad de la gente cercana y por lo tanto le dio un lugar importante de poder, como es la coordinación del Senado de la República, de la bancada de Morena, pero además porque si algo demostró Monreal en todo este tiempo, después de que deja la gobernatura de Zacatecas, es que era un hombre que sabía negociar, sabía parlamentar, sabía manejarse, ¿no?, entre los capos de la política, como por ejemplo Manlio Fabio Beltrones o Emilio Gamboa Patrón o Emilio Ochoa Ifet, o Jesús Murillo Caram, cualquiera de estas linduras, ¿no? El señor Ricardo Monreal encajaba perfectamente. Cuando fue alcalde de la Cuauhtémoc, ¿no?, supo manejarse en medio de los intereses del crimen organizado y enfrentarse también a una pareja criminal como es Dolores Padierna y René Bejarano. Es decir, no es una blanca paloma. Obviamente tanto poder, pues lo hizo creer que estaba al nivel de Andrés Manuel López Obrador, que podía disputarle el control del partido a López Obrador. En una primera instancia salió derrotado, posteriormente se empezó a guarecer, no a guarecer, a trincherar, es el término correcto, en el Senado con un grupo de legisladores que le habían pues manifestado una lealtad. Desde ahí comenzó a presionar decisiones de la Cuarta Transformación, aprovechando la debilidad de Olga Sánchez Cordero. Y posteriormente, con la llegada de Adán Augusto, su figura comenzó a desvanecerse porque Adán Augusto también se la sabe para tratar en esos escenarios, pero más allá de Adán Augusto, porque el presidente de la República le perdió confianza, porque el presidente de la República comenzó a alejarse, porque el presidente de la República comenzó a cancelar los desayunos, porque el presidente de la República comenzó a hablar de Ricardo Monreal como si fuera un extraño. Prácticamente lo invitaba a salir de Morena sin invitarlo. Y después de todo lo que planeó Monreal para ser candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República y dejar Morena como víctima, esto en el marco precisamente de las elecciones al interior del Senado para definir a su presidente, Ricardo Monreal se dio cuenta que si había un animal político en todo el escenario se llamaba López Obrador y que López Obrador iba 2 pasos adelante de él porque supo perfectamente ponerlo en una situación en donde la oposición estaba apoyando a Ricardo Monreal y obviamente que al interior de Morena pues no podían apoyar a Ricardo Monreal si era el candidato de la oposición. Finalmente Monreal, si hubiera dejado a Morena en ese momento, quedaba como un traidor. Así de sencillo, como lo que es, un traidor. Porque Ricardo Monreal es un traidor a cualquier tipo de principios por ese pragmatismo que le antecede y que siempre se maneja con un discurso democrático, legaloide, habla pausado, como si esto fuera, me encanta, ¿no? Porque quieren hacer una referencia a López Obrador y piensan que el hablar pausado es lo importante.
No, pues no es así. Mañana le vamos a presentar una entrevista muy interesante con un experto en la materia que nos habla del lenguaje de la oposición, del lenguaje de López Obrador, no se la pierda. Está muy, muy, muy interesante. David Galbecker, excelente. Bueno, pero retomando rápidamente el punto. Finalmente llega Monreal a su ocaso, al punto de decir, prefiero no ser nada que traicionar a López Obrador. Con una actitud telenovelera, completamente. La gran pregunta es si se acabó la posibilidad de Ricardo Monreal de ser candidato a la presidencia. Para mí sí. Para mí Ricardo Monreal ya no juega en ese tablero. Si de por sí nunca tuvo oportunidades reales de encabezar a Morena, en esta ocasión, en este instante, está totalmente borrado de ese panorama. Hoy por hoy en Morena el asunto es entre dos, con un tercero en discordia que puede jugar una carta si el presidente así lo dice. Pero Monreal está completamente separado de ese escenario y tiene que empezar a pensar qué va a ser de su sobrevivencia de 2024 en adelante. Si queda Sheinbaum, no va a ser fácil. Si queda Ebrard, seguramente tendrá una posición todavía. ¿Cuánto tiempo durará el espaldarazo de Andrés Manuel López Obrador? Son decisiones que tendrá que tomar Monreal, un personaje que aspiró demasiado, aspiró muy, pero muy arriba, cuando realmente su estatura política era muy pequeña. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.